Señor, de poder venir a tus atrios para alabarte unidos, Señor, para cantarte en una misma voz, mi Dios, para adorarte, Señor, y exaltar tu nombre, porque suave y hermosa es la alabanza, Señor, delante de ti. Y en esta hora, Señor, te exaltamos y te adoramos. Recibe la gloria y la honra, Señor. Gracias, gracias, bendito Salvador. Toca, Señor, cada corazón. Tu Espíritu Santo venga a ministrar y venga a obrar. Tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa. Que cada corazón, Señor, en esta hora pueda adorarte con toda libertad. Quita todo lo que estorbe. Sana al enfermo. Levanta, Señor, al que necesita ser restaurado, mi Dios. Y obra, Señor, en cada uno. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra hoy y siempre. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a alabar juntos al Señor, hermano, porque es la hora de alabar al Señor. Amén. Cante con nosotros y unas hermanos a alabar al Señor. Ven, es hora de adorar. De
Cristo vive en mi corazón y a mis pecados
poderoso, Dios fuerte, al cual, hermanos, servimos y al que venimos a adorar en este lugar. Vamos a hacer una oración por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que ahí en su lugar, hermano, en reverencia, oremos al Señor, le demos gracias, amén, y pongamos en sus manos estas ofrendas y diezmos, y le pido a mi hermano Juan nos dirija en la oración. En el nombre de Jesús, Dios, queremos darte las gracias, Dios, por toda esta bendición que nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque has estado con nosotros, nos has bendecido, Señor, has suplido en nuestros hogares, Dios. Y Señor, grandes han sido tus misericordias para con nosotros, Dios. Te pedimos, Dios, que bendigas estos diezmos, estas ofrendas que van a ser depositados, Dios, y que los multipliques, Señor, pues es necesario. Que bendigas, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos. Y si por acaso, Señor, alguno de ellos estuviese pasando por necesidad, muéstrate, Señor, como quien tú eres, nuestro suplidor, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, que tu nombre sea glorificado en todo y en todo, Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Amén y amén. Así podemos pasar entre nuestras ofrendas al alfolí. Él es el Rey infinito y poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, porque Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Que haya, hermano, un altar en cada uno de nuestros corazones en esta hora para adorar a nuestro Rey, el que viene muy pronto, hermano, a llevar a su pueblo. Y ese día estaremos adorándole y alabándole día y noche. El tiempo que estamos aquí, hermanos, es simbólico nada más. Así es de que vamos a aprovechar, hermano, para adorar a nuestro Rey, para decirle: Señor, hoy perfumamos tu trono con nuestra adoración, con nuestra gratitud. Tú eres Rey, Señor, y te exaltamos. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable.
único Dios Tú verdadero, eres Rey. el único que merece gloria y honra, el único ante el cual nos postramos, solo a Él adoramos. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Y hoy perfumamos tu trono.
pedimos, hermano, la bendición del Señor, Dios enviará su bendición. Si pedimos la llenura de su Espíritu Santo y lo creemos, hermano, el Espíritu Santo ya se mueve en medio de nosotros. Solo créalo, solo pídalo, anhélelo. Dígale al Señor, Señor, haz llover sobre mi vida, haz llover, Señor, sobre mi casa, haz llover, Señor, sobre mi familia, sobre nuestra iglesia, sobre esta ciudad, Señor. Rompe las puertas del cielo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Solo la voz, por favor, hermano, solo la voz. Rompe las fuentes. El Señor escucha, hermano, en esta hora tu canto. Haz Ese canto que con todo tu corazón tú le pides esa lluvia. haz Y llover. tu palabra dice que le envía la lluvia temprana y tardía Rompe las fuentes sobre nosotros, del Señor, cielo. porque lo necesitamos, mi Dios, Haz llover. porque lo anhelamos, Señor. Haz llover. Presencia, Señor, sobre cada uno. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Te adoramos, Señor. Ahora levanta, hermano, esa adoración al Señor en esta hora. Ahora levanta esa adoración y dígale, Señor Jesús, te alabamos, te adoramos. Señor Jesús, eres el Rey de nuestra vida. Eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta hora. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Porque cuando un pueblo se une a adorar, aleluya, el poder de Dios se mueve, el poder de Dios se manifiesta. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en adoración. Levantamos nuestras manos, Señor, en gratitud, en reverencia. Haz llover. Bendito seas, Señor. Bendito eres, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra. Gracias, gracias, Señor, gracias. Ahora dígale gracias solamente al Señor, hermano. Solo dígale gracias, solo dígale gracias. Solo dígale gracias al Señor en esta hora. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, bendito eres. Bendito eres. Crea, hermano, lo que el Señor puede hacer en su vida. No dude ni un momento. Crea lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y en medio de la adoración se mueve el poder del Señor. Abramos nuestro corazón, hermano, y estemos atentos a la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Amén. Y vamos a dejar que el Señor siga fluyendo con su presencia en medio de nosotros.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, ¿qué le parece si antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a orar una vez más, hermanos? Vamos a orar por nuestras vidas. Padre, en esta hora, antes que nada, muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Queremos orar porque el hecho de estar aquí ya es una victoria, es una bendición. Pero ahora queremos pedirte, Señor, la gran necesidad que tenemos de aprender de tu palabra, de que tu palabra venga y entre a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma y nos edifique, Señor, nos bendiga, nos dé ánimos, fuerzas, pero a la misma vez nos confronte, Señor, con nuestras necesidades. Damos gracias, Señor, porque sabemos que el entrar a tu casa es un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, un tiempo de milagros en donde podemos, Señor, creer que cuando estamos aquí, Señor, tú te encuentras en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo, por favor. Y me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la ciudad de Tesalónica. Capítulo 2, versículo 17. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Voy a leer primero la versión más común, la versión 60, y luego leemos la nueva versión internacional. Y dice de la siguiente manera, él está escribiendo y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Dice la versión internacional, dice, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos los impidió. Siéntese, por favor, en esta tarde. Oiga, así a manera de comentario, cada día se escucha menos el diablo en las iglesias, ¿verdad, hermanos? ¿Sí lo han notado? ¿O solo soy yo? ¿O dijo alguien, ya pasó la época, ¿verdad? La moda en donde ya, hombre, ya ni le hago caso al diablo. Está vencido, dijeron alguien por ahí, ¿verdad? ¿Sabe que cuenta una historia muy común que se contaba entre los predicadores cuando yo era adolescente? Dicen por ahí que una vez estaba, ya la he contado anteriormente, lo recuerdo, estaba el diablo sentado en las escaleras de una iglesia, en la entrada, ahí afuera. Dice que un hermano muy contento y que lo ve sentado al diablo ahí llorando. ¡Ah! Se le acerca al hermano y le dice, diablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le dice el diablo? Es que los cristianos por todo me culpan, por todo, dice, yo no soy culpable de todo. Esta anécdota, pues la hicieron a manera de comedia, dando a entender que sí es cierto. Hay ocasiones en la vida cristiana en donde el diablo, hermanos, no necesariamente es responsable de lo sucedido. A lo que esto me lleva a lo siguiente. Con el paso de los años, con el paso de las épocas, aquellos que tenemos un poco más de tiempo en el Evangelio, podemos detectar los cambios que se han dado en relación al tema de Satanás o la satanología, el conocimiento, el estudio sobre el diablo. Yo recuerdo en mis años y en base a lo que yo he leído, cuando estaba adolescente, alguien se enfermaba y yo como recuerdo, hermanos, que querían sacarle el diablo a la persona. ¿Sí lo recuerdan algunos, hermanos? Está enfermo el hermano, vamos a reprender al diablo. Y ahí estábamos, me incluyo también yo en mi ignorancia, sacando al diablo de los cuerpos. Tomado de un pasaje bíblico en donde Jesús en una ocasión oró por alguien y detectó que había un espíritu que estaba provocando la enfermedad en una persona y lo reprendió. Un caso de los pocos que se registra en la Biblia
y que dio pie para que se creyera que el diablo es el que atrae las enfermedades y es el culpable de las enfermedades, y el espíritu de catarro, de gripa, el espíritu de pobreza y de tantas cosas culpaban al diablo. Con el paso de los años se ha dado pie a otros pensamientos. El diablo no existe. ¿Sabe que actualmente hay una doctrina, la doctrina progresista? Así es como la identificamos en estos tiempos, en donde se enseña y no se enseña a la misma vez que el diablo ya no existe, hermano. Que el diablo en la Biblia es una figura metafórica, es una figura figurativa o simbólica. Es como detectar el mal en la sociedad, pero como una personificación no existe. Esta es una de las doctrinas más preocupantes que le pueden enseñar a la vida del cristiano, porque básicamente destruyen lo que viene siendo las luchas espirituales que están muy plasmadas en la Biblia. Destruyen la imagen, la figura, la naturaleza del diablo en atacar, en tergiversar, en confundir la obra de Dios. Pero existe esta doctrina en la actualidad. Otra de las doctrinas que se han ventilado con el paso de los años es una muy conocida: el diablo está derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y se basan en la carta a los Colosenses. Una doctrina en donde se le metió a la cabeza a muchos cristianos que el diablo no puede conmigo, él ya fue derrotado y él no tiene poder, y yo vengo y le saco 5 pesos y ve y tráeme una coca y devuelve con el cambio. Es en serio, hermano, no estoy bromeando, ni estoy exagerando. Una doctrina en donde los cristianos se sentían superpoderosos y aparentaban la imagen que el diablo ya estaba así como que herido y camina herido. Y no, eso es incorrecto. A lo largo y a lo ancho de la Biblia, el diablo ha hecho grandes hazañas desde la perspectiva antagónica. Ha hecho caer a grandes hombres de Dios por medio de sus artimañas, de sus estratagemas, dijo el apóstol Pablo. Inclusive al mismo Cristo, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, tuvo la osadía de ir y ofrecerle lo que él mismo creó. Y si tan solamente te arrodillas y me adoras, te doy todo esto. Y esa doctrina que el diablo está derrotado es una doctrina que en su contexto se debe de estudiar. Porque si el diablo estuviera derrotado, entonces ¿por qué hay tantos cristianos derrotados? Entonces significa que el diablo sí tiene cierto poder que la Biblia le adjudica, y que nosotros debemos de ser cautelosos, prudentes, hombres y mujeres, en donde tengamos la intención y la mirada de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay ocasiones en donde el diablo nos ataca, como escribió el mismo apóstol Pablo. Otro de los temas que se han ventilado es: el diablo es el culpable de todo. Todo. Si me va mal, el diablo tiene la culpa. Si mi mujer me dejó, el diablo tiene la culpa. Si perdí el trabajo, el diablo tiene la culpa. Y se ha ventilado una doctrina con el paso de los años que el diablo es culpable de todo. Me quedé dormido para ir al trabajo, el diablo fue el que ahí estuvo. Usted se ríe, pero yo lo escuché desde los púlpitos y aún lo escucho entre muchos creyentes. Al punto que muchos cristianos para todo culpan al diablo. La sopa salió fea, un demonio se le atravesó allá a mi esposa. No lo dudo, ¿verdad, hermanas? De ahí se pueden agarrar también para decir que no fue culpa de ustedes. Otro de ellos es: el diablo me tiene pobre. Hay una doctrina que enseña también en la actualidad de 20 años atrás, en donde el cristiano tiene que decirle a Satanás que suelte sus finanzas, porque él las tiene ahí reprimidas, y si yo no progreso económicamente es porque el diablo me tiene ahí. Hoy por hoy en la actualidad, la doctrina más común, más popular que se ventila entre las iglesias sigilosamente es que al diablo no hay que hacerle caso. Esa es la doctrina que se ventila entre las iglesias más populares. No tengo que mencionar nombres, las conozco porque las estudio. Pastores en donde con mucha cautela le hacen ver a los creyentes: el diablo, hágale un ladito, hermano, usted siga siendo paciente y dé amor y traiga amor y etcétera. Y le han presentado al cristianismo de la actualidad que el diablo es como una personificación
que si tú la ignoras no pasa nada. Si tú no le haces caso, no pasa nada. Cuando la realidad es que en la Biblia el mundo espiritual, dijo una vez un teólogo, es más literal de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Nosotros vivimos en una sociedad, entre comillas, vamos a llamarla primermundista, una sociedad con conciencia, en donde tenemos reglas, tenemos leyes y hacemos las cosas con cautela porque hay repercusiones. En el mundo espiritual esto no existe. Es una batalla angelical, antagónica, en donde las fuerzas de Satanás al entendimiento del hombre, en ocasiones como dardos, como lanzas, como espadas, como escudos, así como los tiempos medievales para el entendimiento del hombre, existe un mundo angelical en donde Satanás y sus demonios están atacando constantemente a la humanidad, cristianos y no cristianos. Y esto, hermano mío, yo sé que son temas que no son muy compartidos en las iglesias, pero Dios me llevó a traer este tema que tiene que ver cómo es que el cristiano debe de saber cuándo Satanás está estorbando su relación con Dios. ¿Cómo detectar cuando Satanás está impidiendo los propósitos de Dios? ¿A poco puede, pastor? Claro, si no, ¿para qué lo intenta? ¿A poco Satanás puede estar ahí trayendo a mi mente pensamientos? Claro. ¿A poco usted cree que el diablo está pintado nomás ahí en una imagen para que la gente le tenga miedo? No. Bíblicamente, a la luz de la palabra, y voy a presentar varios pasajes bíblicos en donde muestra la Escritura cómo Satanás trabaja en el mundo espiritual, que tiene un efecto en el mundo literal, que nosotros los hijos de Dios debemos de discernir conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en una ocasión le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice, pero Satanás nos estorbó? Fíjese, el apóstol Pablo, el hombre que Dios lo usaba en milagros, el hombre que Dios lo usaba para poder interpretar, para poder por medio de la inspiración de Dios escribir las cartas paulinas, las más importantes de la doctrina de la justificación, de la salvación, de la vida, de lo que ha trascendido por generaciones, por miles de años. El apóstol se atrevió a decir, pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo sucedió esto? Cuando usted lee la carta a Tesalonicenses capítulo 2 o toda la carta, esta carta se desarrolla en lo que viene siendo el capítulo 17 del libro de los Hechos. No lo lea ahorita, por favor. Léalo en su casa. Aquí en la iglesia no le cuenta leer la Biblia. Cuenta en su casa. Aquí voy a leer la Biblia, pastor. El capítulo del día. No, allá en su casa le cuenta. Aquí venimos a otro asunto. Se dice que en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, se dice que llegó junto con otro personaje, Silas, y llegaron a la ciudad de Tesalónica. Cuando llegaron a esa ciudad, dice el capítulo, el narrador escribe, que llegó Pablo específicamente a una sinagoga, porque esa era la estrategia del apóstol Pablo, llegar a las sinagogas. En donde veía sinagogas era sinónimo de judíos. Sinónimo de judíos era sinónimo de que había personas que tenían temor de Jehová. Pero a la misma vez era sinónimo de que había personas que podían conocer a Jesucristo, el que habían crucificado años atrás. Así que cuando llega el apóstol Pablo, dice que por 3 semanas, así lo dice la Biblia, por 3 semanas dice que iba a la sinagoga a discutir con los judíos. La finalidad del apóstol Pablo, vuelvo a repetir, era para que los hombres conocieran a Jesucristo y reconocieran a Cristo como el Mesías. Pero sucede que cuando el apóstol Pablo está predicando, es la narrativa, hermano, algunos creyentes judíos se convierten. Así que el apóstol Pablo ya comienza a formar su grupo para una iglesia en una ciudad. Así era de estratégico el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fíjense lo que voy a decir, con mucho cuidado, pero lo digo. No era el que se llamaba evangelista e iba a predicar a las iglesias, no. Él iba a donde las personas querían conocer acerca de Dios y ahí iba y prácticamente aventaba la red. Salían los hombres en el conocimiento de Dios, arrepentimiento de sus pecados, y luego los adoctrinaba, los discipulaba y luego establecía una iglesia.
¿Por qué lo digo de esa manera? Porque hoy en día aquellos que se hacen llamar evangelistas, con todo el respeto que se quieran ellos mencionar, no son evangelistas, son predicadores. Una palabra, predicador, es un proclamador. Un evangelista es alguien que evangeliza las buenas nuevas de salvación. Y en las funciones del apóstol Pablo, él iba a las sinagogas, iba a las plazas, iba a los lugares importantes. Y estando ahí, su mensaje era: Jesucristo es el Mesías. Y una vez que la gente se convertía, iba y fundaba una iglesia. Así que se dice que cuando el apóstol Pablo, ya unos creyeron en Jesucristo como el Mesías, los judíos conservadores que vivían en Tesalónica, yo me quiero quedar en la historia para que conozcamos el proceso y luego nos vamos a ir a la aplicación. Se dice que dijeron por ahí: este hombre nos está tumbando el negocio, porque era cierto. Las sinagogas existían fariseos, y entre los fariseos, si algo se dedicaban a hacer, eran a mercadear la fe o mercadear el nombre de Dios. En otras palabras, les imponían a las personas cargas que ya ni la Biblia mencionaba. Y todo era ¿para qué? Para que sus bolsillos se llenaran de dinero. Por eso cuando Cristo estuvo en la tierra, le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Porque Cristo sabía las tranzas que hacían los fariseos. Así que estos hombres, al darse cuenta que empezaron a perder adeptos y que empezaron a perder por consiguiente economía, se dice la Biblia que hicieron como una especie de tumulto y empezaron a acusar a Pablo y a Silas de ser hombres que engañaban y que predicaban y que eran falsos maestros de la fe. Era tanta la fuerza, la influencia política que había en estos hombres, esto lo cuenta la historia, no lo menciona la Biblia, que tuvieron el impacto de tomar al apóstol Pablo llegando a la casa de un hombre llamado Jasón. Y llegaron a su casa y le dijeron: danos a Pablo. Y que este hombre dijo: no, danos a Pablo. ¿Cómo de que no? Lo vamos a acusar de un criminal, un maestro falso de la fe. Y cuenta la historia que agarran a Pablo, hermano, pues eran muchos, ¿verdad? Dijo alguien por ahí: pues ya ante muchos, pues ¿para qué, verdad? Agarran a Pablo y a Silas y los meten a la cárcel, hermanos. Y Jasón hizo el bien, eso dice la Biblia, de pagar la fianza. Pero mientras tanto, mientras el apóstol Pablo quedó encarcelado, porque era muy popular, el apóstol Pablo tenía frequent shopper en las cárceles. A él se lo llevaban muy seguido, hermano. Él entraba a las ciudades y ya saben para qué me invitan, ¿verdad? Si ya saben cómo soy. Y lo metían muy seguido a las cárceles. Por lo tanto, mientras el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y la iglesia de Tesalónica se dice que era una infante en la fe, así lo sostienen los teólogos. Dice que el apóstol Pablo comenzó a sentir dolor en su corazón estando en la cárcel, porque él decía: los nuevos creyentes me necesitan, alguien los tiene que adoctrinar, alguien los tiene que discipular, ellos apenas conocen de la fe. Y se dice que el apóstol Pablo sentía dolor en su corazón, porque mientras él estaba encarcelado, él quería estar ahí. Y de ahí se desprende precisamente el capítulo 2 de Tesalonicenses, donde él dice: yo quise ir, intenté ir, pero el diablo me detuvo. Y la pregunta de muchos cristianos en la actualidad es: ¿Satanás puede atacar a un creyente? Los jóvenes se preguntarán, los adolescentes: ¿el diablo existe, pastor? De hecho, hay una estadística que dice que los adolescentes dentro de las iglesias, a nivel nacional, estadísticamente hablando, más del 40% de ellos, así, abajito del 40, perdón, creen que el diablo existe. El otro 60 dice que no existe. Esto es preocupante. O sea, hace papás que cuando tú te decían a ti tus papás, ¿verdad? Y pórtate bien porque el diablo te va a agarrar las patas en la noche. Ya usted le hizo eso a su hijo. Que el diablo. Pórtate bien porque te va a aparecer el diablo. A mí sí me llegaron a amenazar de esa manera, hermano. Sí funcionó, sí me asustaron, sí me porté bien. Pero hoy en día usted le dice eso a sus hijos y no, pues el diablo. A otro cuento con ese rollo. Así que, adolescentes, jóvenes, hermanos que están aquí, les quiero decir algo con todo mi corazón. Bíblicamente hablando, el diablo sí existe, sí ataca.
sí tiene maneras y métodos, estratagemas para poder atacar a la relación con Dios, entre uno y Dios. Y eso, hermano, sí es algo que debemos de cuidar. Y lo debemos de cuidar, porque si no lo cuidamos, podemos cometer la imprudencia de pensar que Dios está permitiendo cosas cuando no es Dios. ¿Sabía usted que Satanás en su naturaleza, él tiene la capacidad, porque la Biblia así lo define, de vestirse como un ángel de luz y hacerle creer a los cristianos que lo que les está pasando en su vida es de Dios, cuando no es de Dios? ¿Y eso cómo afecta a la vida de uno, pastor? Mucho. Imagínese, se lo voy a llevar a este panorama. Que tus hijos crean que tú no los amas cuando tú sí los amas. ¿Cómo crees que van creciendo tus hijos? Que tus hijos crean que hay un punto en la vida en donde te dicen, yo pensé, papá, que tú no me querías. ¿Quiénes han escuchado esas historias, hermanos? Fueron muy comunes por un buen tiempo. Cuando el papá dice, yo era capaz de dar mi vida por ti. Tal vez no lo entendiste, no lo conociste, no lo interpretaste, no me di a explicar bien, pero fui capaz de dar mi vida por ti. Y el cristiano le es importante saber cómo trabaja el diablo. Porque si aprendemos cómo trabaja el diablo, uno, aprenderemos a orar correctamente. Cuando el apóstol Santiago dijo, a veces no reciben porque no piden bien, él simplemente dijo porque piden para sus conveniencias, pero dentro de ese pensamiento también cabe que a veces estamos pidiendo mal porque estamos pidiéndole algo a Dios que ni siquiera Dios está en el asunto. Señor, sáname, sáname, Señor. ¿Y qué crees? Dios está permitiendo la enfermedad. Como a veces nos sucedía en las iglesias, alguien pasaba a orar, orábamos por los enfermos, y ¿cuántos recuerdan que sacábamos al diablo como 20 veces, hermanos? ¡Fuera, diablo! Y uno se ponía a pensar, ¿realmente el diablo está ahí? No, no está ahí. El cristiano le es necesario saber cómo ataca el diablo a un creyente. Porque si vuelvo a repetir, si aprende a saber cómo te ataca, vas a saber cómo orar. Y si sabes cómo orar, tu oración va a ser contestada y Dios te va a dar la salida. El cristiano debe de aprender a entender cómo ataca el diablo, porque si el cristiano aprende, va a dejar de culpar al diablo, y escúcheme bien, y va a haber ocasiones en donde se va a dar cuenta que la carne es la que lo está llevando a una concupiscencia de una mala relación con Dios. Como cuando los cristianos en ocasiones en consejería me dicen a mí, es que pastor, el diablo sabe cómo llegarme, sabe que yo soy de poca mecha, y por ahí me ataca. El diablo no te ataca por ahí. Tú eres el de poca mecha. Tú eres el de mecha corta. Y tú eres el que le tienes que decir a Dios, dame sabiduría y paciencia. Y dijo un hermano, no quiero paciencia porque van a venir broncas. Entonces, ¿cómo quieres pasar de grado espiritualmente hablando? Yo me imagino al diablo mirándonos ahí, metiéndose las manos a los pantalones, perdón mi comparación, mi imaginación, y diciéndonos, mira, solo te estás agarrando de chongo. Y no es que quieras sacar al diablo de todo, hermano. Pero la pregunta es, ¿cómo poder diferenciar? ¿Cómo poder discernir? Para poder discernir, en primer lugar debemos de saber cómo ataca. En primer lugar, el diablo ataca de manera invisible. ¿Sabe? Hay personas que dicen, es que es el diablo encarnado. No, hermano. El apóstol Pablo escribió a la segunda carta a los Corintios, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Se dice que el apóstol Pablo, cuando le escribió esta carta en este capítulo a la iglesia de Corinto, le estaba advirtiendo de cómo Satanás sigilosamente, sin que los creyentes se dieran cuenta, utilizaba las tragedias o las debilidades de creyentes y de no creyentes
para espiritualmente afectar la vida de los hijos de Dios. Esto sí es cierto. Satanás trabaja de manera invisible. Mira, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, como nosotros a veces la titulamos, cuando viene el momento, la circunstancia difícil, es muy común que el Hijo de Dios diga, Dios me está probando. No siempre Dios trabaja de esa manera. A veces el diablo de manera invisible utiliza a las personas para venir a hacer escarnio de nuestra fe. Y la pregunta es, pastor, ¿y cómo debo de actuar yo? ¿Debo de decirle a esa persona, mira, hijo del diablo, instrumento del diablo? No necesariamente. Simplemente observar y decir, dentro de nosotros, detrás de ti hay alguien que quiere mi caída, que quiere afectarme. ¿Y qué crees? No lo voy a permitir. Porque yo sé que no eres tú. Yo sé que es el diablo el que está atacando. 2. ¿Cómo ataca el diablo a un creyente? Atacando nuestra mente por medio de mentiras. ¿Usted sabía que el diablo es mentiroso? Ay, sí, pastor, yo sabía que no, pero es que no, en serio, hermano. ¿Viera cuántas veces al diablo le creemos? ¿De veras? Sí. Dice Jesús, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice solo son mentiras y hace que las personas mientan. ¿Sabía usted que el diablo en su naturaleza ataca mucho la mente del cristiano? Como no tiene idea, hermano. Mire, si usted tiene un hijo, un sobrinito, como dicen por ahí, ¿verdad? Usted tiene un sobrinito que habla hasta por los codos, el diablo se la gana. Si, como diría alguien por ahí, usted llega a su casa y su esposa quiere contarle toda la historia de lo que sucedió en el día, y usted dice, déjame descansar, mujer, el diablo se la gana. ¿Por qué? Porque el diablo en tiempo real, él ataca constantemente la mente del Hijo de Dios en todas las decisiones que va a tomar de parte de Dios. Ejemplos. Usted viene a la iglesia y usted reconoce que Dios le habló a través de un predicador, de una enseñanza, de un canto. Y usted dice, sí, Dios me habló, Él me fortalece, Él está conmigo. Y luego salimos de la iglesia, no sé, durante el camino a casa o al siguiente día. Y luego viene una vocecita de ahí que le dice, ¿verdad? No es cierto, esa palabra no era para ti. O esa palabra era para ti. En realidad Dios está contigo. En realidad escucha tus oraciones. En realidad te está ayudando. En realidad tú crees que lo que estás haciendo está bien. En realidad tú piensas que el seguir esperando en Dios es lo correcto. Cada vez que se le mete al Hijo de Dios palabras en su mente que no están de acuerdo a la naturaleza de la voluntad, de la bendición de Dios, escúchame bien, es la otra voz, es la voz del diablo intentando dañar los caminos de Dios sobre nuestras decisiones. Pero no lo vemos así. ¿Sabes cómo lo interpretamos? ¿Sabes cómo lo vemos? Se me hace que escuché mal. Se me hace que no es cierto. Y el diablo comienza a trabajar en la mente del Hijo de Dios, haciéndole pensar y creer. ¿A poco tú crees que Dios te está escuchando? Ya, dale, avánzale. De aquí a que el Señor conteste. Es más, en peligro el Señor ya contestó y te está esperando a que tú le des. Y el diablo constantemente ataca la mente del Hijo de Dios. ¿A poco tú crees que Dios te va a sanar? Y mira cómo el diablo ataca. ¿A poco tú crees que vas a ir a la iglesia y Dios te va a escuchar? ¿Para qué vas a la iglesia? Tus hijos van a cambiar cuando Dios quiera. ¿Vieras cómo es un juego de palabras esa palabra? Porque la realidad es que Dios dice en su palabra que el día de salvación es hoy. En otras palabras, cada día Dios espera que nuestros seres queridos sean salvos.
No como a veces la gente dice, es que todavía falta el tiempo de Dios. Mala interpretación y fuera de contexto. El día de salvación es hoy, así dice la carta a los Hebreos. Y cada respirar, cada ocasión, cada vez que tú y yo oramos, cada vez que alguien viene a la iglesia, es el día, la hora, la ocasión para que se convierta al evangelio. Pero a veces nosotros escuchamos la voz del diablo que nos dice, todo a su tiempo. ¿Sabes cuál es el tiempo de Dios? Dice su palabra que el tiempo de Dios para nosotros es ya. ¿De veras, pastor? Sí. Obviamente dentro del contexto correcto. Dios me querrá bendecir. ¿Tú piensas que Dios te quiere tener todo? Pero yo me incluyo junto con usted para que no vea, ay, el pastor ya es ricachón. No, me incluyo junto con usted. ¿Tú crees que Dios nos quiere tener todos amolados? No. Es que el diablo me está reteniendo mis finanzas, pastor. No es cierto. Nosotros estamos creyendo las mentiras del diablo. Si nosotros actuáramos acorde a la sabiduría, a la mayordomía y a la fidelidad a Dios, lo único que podemos esperar es que ni aun las puertas del infierno podrán retener las promesas de Dios. Así de simple. Pero a veces, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? Porque nosotros nos dedicamos a escuchar la voz del diablo que mentirosamente ataca nuestra comunión con Dios. ¿Cómo ataca Satanás? Sembrando duda. Una cosa es una mentira y otra cosa es sembrar una duda. La mentira es algo que no es cierto. La duda es poner una verdad en tela de juicio. Y la mentira y la duda, a pesar de que ambas llegan al mismo y parecen que son primas, la realidad es que si algo daña las promesas de Dios e intoxica la fe, ¿sabe qué es? La duda. La duda daña. La duda es como un veneno, hermano, espiritualmente hablando, que intoxica la fe del creyente. Así como cuando usted dice, ¿de veras, pastor? Sí. La palabra de Dios nos enseña abiertamente que si no dudamos, si creemos completamente, pero pastor, es que no se puede creer en todo completamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede levantar uno por las mañanas diciendo, Señor, en tus manos me pongo y van a salir las cosas bien para tu gloria? Y yo sé que tú estás acompañándome en estas decisiones. Sé que estás conmigo en estas decisiones que estoy tomando, Señor. Aunque todo se vea en contra, aunque todo se vea al revés. Tu palabra dice que me has dado la aprobación, me has dado la bendición, me has dado la voluntad y a mí me corresponde solamente creer. Y Satanás se dedica a sembrar duda en la mente del Hijo de Dios. Y si algo produce la duda en el creyente, es que produce incredulidad. Y la incredulidad, hermano, es uno de los más grandes males que lleva a los hombres de Dios a la perdición. ¿Cuántos recuerdan el escenario cuando Satanás le dijo a Eva, verdad? Tan conocido. Con que Dios te ha dicho. No le dijo que no era cierto. No le mintió. Con que Dios te ha dicho. Le sembró duda. Y una vez que le siembra la duda en la mente, al corazón de Dios, al Hijo de Dios, es la perfecta oportunidad para abrir una brecha y no creer completamente a la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? La duda, desafortunadamente, es algo con lo que luchamos mucho. Porque el hispano y principalmente el mexicano, ya ve que somos bien vivos, bien truchas. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Siempre hay que traer un clavito ahí en la cartera. En realidad esa expresión a veces yo me la llevo al mundo espiritual y es como decirle a Dios, si tú no me escuchas, yo sé cómo defenderme. Si tú no me quieres responder, yo sé cómo actuar. Aún recuerdo aquella anécdota que me platicó un día alguien. No puedo decir el nombre porque aquí está, hermano. No se queda. ¿Verdad que sí? No se queda. Y dice que una vez su pastor los invitó a comer. Y dice que dijeron, sí, está bien. Cuando fueron a comer, más o menos la anécdota va así. ¿Con qué van a pagar? ¿No? Alguien va a venir y pagar. Alguien va a venir y pagar. Comieron, disfrutaron. Y cuando llegó el momento de la cuenta, ¿y cómo vamos a pagar? Se le acerca el mesero
al que los invitó y les dijo, mire, ¿ve la persona que iba saliendo? Sí, esa persona pagó su cuenta. Imagínate escuchar la voz de Dios y tener la capacidad de decir, yo estoy contigo, toma la decisión. Y uno sin dudar, sin titubear, como cuando este ejemplo lo voy a traer a la memoria, como cuando mi hermano me cuenta que iba en una ocasión, dice que andaba a pie trabajando, literalmente a pie, y que andaba sobre la calle Alameda repartiendo flyers. Dice que una vez llegaba y veía un carro afuera de un lote y ahí estaban los barrotes y veía el carro ahí todos los días que pasaba. Hasta que un día dice que se atrevió a entrar y que le dijo al de ahí, ¿cuánto estás vendiendo ese carro? Tanto. ¿Cuánto traes? No traigo, nomás quiero saber cuánto lo estás vendiendo. Pero dice que él había escuchado básicamente que ya Dios le había dicho que se iba a hacer su carro. Dice que le dijo el hombre, ¿sabes qué? Tú me das confianza. Vamos a venderte el carro, pero te recuerdo que no traigo dinero. ¿Mañana me puedes traer algo? Sí. ¿Cuánto? Tanto. Dice que llegó al siguiente día y que el hombre le dijo, sí sé quién eres. Si tú me das confianza, te voy a vender el carro en pagos. Cuando él sale con su carro y me cuenta la historia, hermano, yo sí le dije a mi hermano, oye, ¿cómo estuvo la onda? Dice, yo escuché a Dios que me dijo, ese va a ser tu carro. Y no le preguntaste al Señor, ¿y cómo lo voy a pagar? No le quise preguntar para no meterme en broncas. Verás cuánto hace falta a veces tener una fe así. En donde Dios nos dice, ve y haz esto. ¿Sabe cuál es uno de los mayores errores de los cristianos? Que le preguntamos a Dios, ¿y cómo le vas a hacer, Señor? ¿A usted qué le importa? Perdón la palabra. ¿A usted qué le importa? Es como si le dijera a su esposa, su esposo, a usted, hermana, ándale, vamos a cenar. Usted que anda preguntando, ¿y con qué vas a pagar? ¿A usted qué le importa? Usted nomás trépese a la camioneta y que le den. A veces el pensar y el dudar, cómo Satanás se introduce en la mente de los cristianos y nos hace poner en tela de juicio el caminar de Dios, la voluntad de Dios. Es impresionante que Dios nos habla, nos afirma, nos confirma, habla a nuestro corazón, habla a nuestra alma, habla a nuestro espíritu, nos dice, estoy contigo, hazlo, ve. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? ¿Y cómo le vas a hacer, Señor? Viene Satanás y nos siembra la duda en su capacidad, en su naturaleza, y ahí es donde estropean muchas cosas que Dios dice, porque es la naturaleza de Satanás. ¿Cómo ataca a Satanás? Vistiéndose de ángel de luz, dijo el apóstol Pablo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Quiénes han pensado algunas veces que es Dios y no es Dios, sino es el diablo? O que es el diablo y creemos que es Dios. Les voy a poner un ejemplo. Ahí están los muchachos, estos son los ejemplos clásicos. Señor, dame una novia, dame un novio, Señor. Y ahí en tu escuela, en el mall, a veces yo tengo la impresión que los muchachos piensan que van a conocer las muchachas como las películas de Hollywood. Que van caminando y ¡ay! Se tropiezan los dos. ¡Ay! Se cruzan las miradas. ¡Ay! Estoy errado. La ven a la filistea y dicen, mira la siervita. Piensas que te la manda el Señor y ahí está el diablo, te la empaquetó. A veces se me figura que los hermanos en nuestra madurez, en nuestra adultez, se nos afigura que Dios nos responde de esta manera, yo te voy a bendecir. Y luego ahí están las malas intenciones para progresar, las malas intenciones para prosperar. Y decimos, mira, el Señor, sus caminos son totalmente desconocidos. Yo ni sé cómo funcionan, pero ahí está la bendición. Satanás se viste de ángel de luz y nos hace creer que es Dios. Esto es interesante, porque a veces cuando nosotros no aprendemos a discernir este tipo de actos, esto nos lleva a lo siguiente, nos lleva a creer que nuestra vida está siendo guiada por Dios cuando sin darnos cuenta puede suceder que está siendo guiada por mentiras de Satanás. ¿Puede suceder, pastor? Claro. ¿A un cristiano? Claro. ¿Y por qué?
Porque la intención de Satanás, como dijo el apóstol Pablo, él pudo discernir que Satanás estaba estorbando. Yo quiero figurar que cuando el apóstol Pablo discernió espiritualmente que era Satanás y que no eran los judíos, que no era la burocracia, no era la política, dejó de mirar a los hombres y comenzó a reprender en el nombre de Jesucristo. Y en mi opinión, eso fue lo que lo hizo salir de la cárcel. Porque si él hubiera estado mirando a los judíos, si estuviera discutiendo más con los judíos, si estuviera esperando la burocracia de la ciudad de Tesalónica, ahí se hubiera quedado. Pero él, como detectó que era Satanás el que estaba atacando, Dios le dio la victoria y lo pudo sacar de ahí. Ahora, la pregunta para nosotros entonces es, ¿cómo discernir y evaluar correctamente cuando no es Satanás? Cuando es Satanás, cuando es el que está obrando. Uno, podemos discernir cuando nuestra carne nos lleva de manera individual. A veces decimos, es que Satanás me está atacando mucho. Es que Satanás está casi ahí, a un ladito de mi vida. Fíjate que una de las mejores maneras para saber si está el diablo atacando ahí en nuestras vidas o no las está atacando, es como escribió nuevamente y lo vuelvo a repetir el apóstol Santiago. La concupiscencia de nuestra carne es la que nos hace pecar. ¿Sabías tú que nosotros tenemos la capacidad para conocernos a un grado? No al total, hermanos. Porque inclusive dijo el mismo hombre de Dios, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Ni aún nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Pero nosotros podemos discernir cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Ejemplo. Si a usted le gusta el chisme, ay, pastor, hay cristianos que les gusta el chisme, hermano. Sí les gusta. Les encanta. Ay, no es cierto, pastor. Sí les gusta. Y están ahí hablándole a los hermanos, a las hermanas. Están ahí en el Facebook a ver qué postean los brothers, a ver qué andan haciendo. Les gusta el chisme. Ay, mira lo que anda haciendo la hermana, qué bueno que el Señor me lo mostró. No, no es cierto. El Señor no te lo mostró. El diablo sabe cuál es tu debilidad y sabe cómo trabajar contigo y conmigo. Por eso el apóstol Santiago dijo abiertamente, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrado el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. En otras palabras, a veces decimos que es Satanás, pero somos nosotros mismos. Porque nuestras propias concupiscencias de la carne son las que nos terminan engañando. Dos, cuando no tenemos una vida de oración. ¿Sabías tú que cuando no tenemos una vida de oración es muy fácil confundir la carne, Dios y Satanás? Qué interesante, porque la Biblia sí abiertamente habla sobre ello. Y el apóstol Pablo dijo, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Sabes cuál es el escudo de la fe? El escudo de la fe es precisamente la palabra de Dios. La oración. La oración es el escudo de la fe. Cuando un cristiano practica la oración, un cristiano tiene la capacidad de discernir cuando es Satanás y cuando no es Satanás. Por eso es que hay muchos cristianos que se preguntan, ¿vendrá de Dios? ¿Será el diablo? ¿Seré yo? Hoy en día, en estos tiempos, hay un grave problema en muchos cristianos en una vida de oración. Casi no oran. Poco tiempo tienen para orar. Su tiempo de oración es muy malo, es mínimo, es muy apagado o apagado completamente. Y la pregunta es, ¿cómo voy a poder discernir si es Dios o es el diablo el que se está oponiendo? Porque Dios también utiliza sus recursos para detenernos. Y eso no significa que Dios no quiere cumplir.
Significa que Dios está viendo nuestras vidas, que vamos hacia lugares indebidos y Él pone piezas, pone instrumentos, pone tiempos, pone cosas para que nosotros no vayamos. Y nosotros a veces decimos, diablo mentiroso que me quieres estorbar. Y estamos prácticamente perturbando los planes de Dios. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera pasado si José el soñador hubiera visto a sus hermanos con ojos de odio? Algunos teólogos dicen que cada vez que José el soñador, el del libro de Génesis, se iba a una situación más difícil y más difícil y más difícil, dicen algunos teólogos que José traía a la memoria el sueño de su niñez. Y que cada vez que él veía algo que lo dañaba y que lo dañaba y que lo dañaba, él no pensaba que era Dios el que lo estaba deteniendo, sino de alguna manera lo comprendía que eran ataques enemigos. Por eso cuando vienen sus hermanos y se arrepienten delante de él, él les dice, ustedes pensaron que me hacían para mí un mal, pero mientras ustedes hacían un mal, Dios estaba preparando un bien. Porque José logró discernir que todo lo que venía a su vida, en cierta manera, era Dios el que lo estaba permitiendo. Siguiente, ¿cómo podemos saber cuando es nuestra carne, cuando somos nosotros? Cuando nos damos cuenta que resistir a Satanás es la mejor manera de poder salir adelante. Hay una frase en la carta de Santiago y dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este es un texto que ha creado cierto, y perdón que se me salga la sonrisa, que ha creado cierta confusión en los cristianos. Muchos cristianos piensan que cuando la Biblia dice resistan al diablo, se imaginan que ahí se tienen que quedar en la tentación. Ahí yo la voy a vencer, yo la voy a vencer, yo la voy a vencer. Bíblicamente las tentaciones, hermano, cautela lo que voy a decir, pero es cierto. Bíblicamente las tentaciones nosotros no tenemos la capacidad de vencerlas. La Biblia enseña que a las tentaciones hay que huirle. ¿De veras, pastor? Sí. Porque quedarse en la tentación ahí básicamente es por una vida de oración muy fuerte que tengamos. Le voy a ser sincero, hombres de Dios que practican la oración, que han buscado a Dios, que han mostrado servicio a Dios y han permitido que la tentación venga a sus vidas y no se han movido de ahí, triste y dolorosamente han caído. Uno de ellos fue David. Tenía una gran comunión con Dios. Cuando vio a la mujer hacia abajo, lo que debería haber hecho David, si la pudo ver, pues ni modo. Pero lo que debería haber hecho era irse alejado. Pero no, se quedó ahí. Porque la tentación no la podemos vencer en nuestra capacidad. A la tentación se le huye. Por eso es que cuando los muchachos, y me dirijo a ellos, están en la adrenalina, en la tentación de la pornografía, del tocamiento al sexo opuesto, están en la tentación de escuchar una llamada indebida, de ver imágenes indebidas, porque se te aparecen en el celular. Lo mejor que puedes hacer es apagar tu teléfono y levantarte y moverte. No es decir, no, yo le voy a dar para arriba, ahí se te va a atorar el dedo. No es decir, no, yo voy a vencer. Esta muchacha quiere, pero yo no. Este muchacho quiere, pero yo no. Es que no vas a hacerla. Lo mejor es huir, lo mejor es correr. Cuando la Biblia enseña, sométete a Dios, significa básicamente someternos a la palabra y a la obediencia de Dios. Y la obediencia de Dios no es quedarnos en la tentación a ver si podemos con la carne o no. No, la carne nos va a jugar una trastada. La carne se va a empoderar, la carne va a tomar fuerza y nos va a hacer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Ahí es cuando nosotros decimos, ¿realmente Satanás ataca? Sí, sí ataca. Y por último, con ayuno y determinación. ¿Sabías tú que así es como nosotros podemos vencer a Satanás? Con ayuno y con determinación. Fíjese lo que dice Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días,
noche y día. Ay, estaba pesado el ayuno. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sabes cómo podemos quitar los estorbos del diablo? ¿Sabes cómo podemos hacer cuando Satanás está estorbando? Con el ayuno. ¿De veras, pastor? Sí. Había un edicto en contra de los judíos, y el edicto era que el rey había sido engañado en cierta manera, y que a cierta hora se podían atacar a los judíos. Y esta mujer básicamente sintió, vio, detectó el ataque sobre el pueblo de Israel. Y básicamente, si lo llevamos al marco de hoy, de la actualidad, los cristianos somos atacados. Los cristianos somos llevados al escarnio, somos llevados a que cada día nuestra fe sea avergonzada. Y si algo ha dañado al Hijo de Dios, si algo el Hijo de Dios no se ha percatado, y en cierta manera Satanás está ganándole partida a muchos hijos de Dios, ¿sabes por qué es? Porque de alguna manera el Hijo de Dios, lo digo con todo aprecio, respeto y amor, pero es la verdad, no puedo taparlo. El cristiano no ora, el cristiano no ayuna, el cristiano no tiene comunión con Dios, el cristiano vive de recuerdos, el cristiano vive de memorias, el cristiano vive de la misericordia de Dios, el cristiano vive con espiritualidad prestada. Hermano, téngame en sus oraciones, hermano, no se olvide orar por mí, hermano, ahí cuando estoy en su iglesia en las peticiones, oren por mí. Y los cristianos de la actualidad no saben cuándo detectar cuándo es el diablo y cuándo es Dios y cuándo es la carne. Si detectáramos cómo trabaja Satanás, escúchame bien lo que le voy a decir, no tendríamos ningún problema para vencer muchas batallas y caminaríamos a la voluntad de Dios. Pero esto no sucede porque el marco espiritual del cristiano está muy carente. Acompáñame, hija, por favor. ¿Sabe? Dijo alguien por ahí que Satanás está atacando mucho a la iglesia. A veces esa palabra queda muy corta. Ni siquiera la necesita atacar. A veces el cristiano está tan débil que está como la historia de los 3 marranitos. Nomás va y le sopla. Y los hace correr como gallinas sin cabeza en su relación con Dios. Yo lo he dicho en varias ocasiones y lo sigo sosteniendo. No está bien que un cristiano tenga en su mente pensamientos de tristeza, de depresión, de ansiedad. No está bien. Satanás nos puede atacar. Pero si ya sabemos que es el diablo, el antídoto es la oración, el antídoto es la fe, el antídoto es reprender, el antídoto es alimentarnos de la palabra de Dios, el antídoto es dejar que Dios pelee por nosotros, porque nosotros no podemos. Escúcheme bien, ni siquiera me atrevo yo con mis fuerzas o con mi vida espiritual a pelear con el diablo, ni siquiera me atrevo porque la tengo perdida. Generalmente cuando detecto que es el diablo, voy a Dios y le digo: Señor, socórreme, porque soy tan débil, soy tan frágil, que yo no puedo, que tú eres el único que me puedes ayudar. La dependencia de Dios es la clave para que muchas cosas se clarifiquen en la relación con Dios. Y ahí mira, cuando tienes bien detectado al diablo, cómo te está atacando, por dónde te está atacando, hacia dónde va, por dónde te llega, te pega por el más débil, te pega donde más te duele. ¿Qué crees? Ahí es donde viene la confianza en Dios. Pero no le vas a permitir hacer más de la cuenta, Señor, eso lo tengo por seguro. Así como le dijo a Job: puedes hacer lo que tú quieras, pero no toca su corazón. ¿Te acuerdas cuando llegó con Pedro? Hay una versión más actual o más apegada al griego, cuando dice: pero Satanás os ha pedido que te zarandee como al trigo. Leía una versión más original
Y dice así: pero Satanás ha reclamado. En otras palabras, Satanás fue a la presencia de Dios, por así decirlo, y le dijo: este se siente muy salsa, dice que es capaz de dar su vida en la cruz de su hijo por ti, a ver si es cierto. En ese lenguaje fue. Yo quiero imaginarme, hermano mío, la manera en la que Satanás fue y puso a Pedro en el cielo. ¿Eso es cierto? Sí. El libro de Apocalipsis dice que tenemos un acusador que va y nos acusa delante del Padre, que teológicamente eso es algo tan desconocido, pero tan específico en la Biblia, que Satanás, cuando el Hijo de Dios peca, Satanás tiene acceso a ir y decirle a Dios, a Jehová, al Padre, hablar acerca de nosotros. Y así lo hizo con Pedro. Y cuando tú ves a Pedro, que Pedro se paró a cierta distancia y estaba ahí mirando cómo estaban golpeando a Jesús, y se le acercó una mujer y le dijo: oye, ¿tú eres de ellos? No era la mujer, era Satanás influyendo sobre la mujer. Eso no se enseña, porque no se ata. Y cuando otro dijo: sí, hablas como ellos, no era el hombre, era Satanás influenciando sobre aquella otra persona, diciéndole, atacando. Y Pedro no lo vio venir. Si Pedro hubiera detectado que era Satanás, lo más probable es que el mismo Pedro que le dijo a Jesús: ¿quieres que ore para que descienda fuego del cielo?, hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque no lo vio venir. Él pensó que era el hombre. Y eso fue lo que lo llevó a la caída, a renegar, a blasfemar y a llorar amargamente. ¿Pero qué crees? Cuando Pedro madura, en su segunda carta a los exiliados allá, a los exiliados de Roma, nuestros hermanos de la fe, que por caminar con Dios les fueron quitadas sus propiedades, sus tierras, él les escribe en su vejez y les dice: ¿saben? Ustedes han perdido todo y están en persecución, pero presten atención, tengan cuidado que Satanás no influencie sobre sus pensamientos. Lo parafraseé, porque él había detectado posiblemente la obra de Satanás muchos años atrás. Y la pregunta de muchos cristianos es: ¿no estoy avanzando porque Dios no quiere? ¿Porque Satanás me está estorbando? ¿O porque es mi carne? ¿No encuentro cambios en mi vida porque Dios no me ayuda? ¿Porque Satanás me da y me da y me da? ¿O porque es mi carne la que no quiere rendirse a Dios? Cuando logramos entender cómo trabaja Satanás, aprendemos a confiar en Dios y nuestra carne aprende a rendirse a Él. De lo contrario, hermano, vivimos en estas frases de muchos cristianos: cuando Dios quiera. ¿Cómo les encanta usar esa frase fuera de contexto? No es el tiempo de Dios. Cuando Satanás es el que está atacándote. Es que Dios está trabajando conmigo. El día que dejemos a Dios trabajar en nosotros, escúchame bien, le va a echar adrenalina a nuestra vida y nos va a ayudar a mejorar, y que en poco tiempo nuestras vidas reflejen cada día su gloria, sin batallar, sin tanto estorbarle al Señor y sin que el diablo nos estorbe tanto. Vamos a mejorar y a dar el fruto que Dios quiere que demos. Es que Satanás está ahí, pastor, y Dios a su tiempo lo va a reprender. Repréndelo con tu oración, repréndelo con ayuno, repréndelo en la obediencia en Dios, repréndelo en el nombre de Jesús. Y escúchame bien, se va a ir, no va a tener partida. ¿Va a regresar? Sí, va a regresar, pero tú ya sabrás cómo llegarle, ya sabrás cómo avanzar, ya sabrás cómo vivir la vida cristiana, y no será más estorbo para tu vida. Póngase de pie en esta hora.